Buenas, nuevamente Capitán Lugo Blanco Sergio, auxiliar de personal de la 22 Brigada de Infantería Motorizada, acantonada en Mérida, Estado Mérida. En esta oportunidad hablaremos de la fase científica de la prevención integral. Empezando por el modelo de cambio de Prochansky y Di Clemente. Este modelo nos brinda la oportunidad de comprender que el desarrollo humano no es lineal, sino más bien circular, y que los seres humanos podemos pasar por diversas fases e incluso estancarnos y retroceder en el camino del cambio. Dichos autores han descrito una serie de etapas por las que pasa una persona que quiere abandonar un hábito, como es el consumo de drogas o el de alimentos muy procesados. Este modelo contempla una serie de etapas. Etapa de precontemplación. La persona aún no ha considerado que tenga un problema o que necesite introducir un cambio en su vida. Un precontemplador es alguien que sabe que tiene un problema, aunque no sea consciente de él. Por eso es frecuente que hayan mecanismos de defensa como la negación o la racionalización. Etapa de contemplación. Una vez que aparece una toma de conciencia del problema, la persona entra en un periodo caracterizado por la ambivalencia, la fase de contemplación. La persona contempladora considera y rechaza el cambio a la vez. La experiencia de la persona contempladora queda descrita como un tipo de oscilación entre las razones para cambiar y las razones para continuar en la misma manera. Etapa de determinación. La etapa de determinación es como una ventana para una oportunidad que abre la entrada a un nuevo periodo de tiempo. Si durante este tiempo la persona entra en la etapa de acción, el proceso de cambio continúa. Si no, la persona retrocede a la etapa de contemplación. Etapa de acción. Es la que con más frecuencia las personas consideran como la etapa de inicio de la terapia. Aquí la persona se implica en acciones que llevará a un cambio. La mayoría de personas que dejan de fumar, por ejemplo, lo hacen por sí solas. El objetivo durante esta etapa es el de producir un cambio en el problema que se desea resolver. Etapa de mantenimiento. Aquí el reto consiste en mantener el cambio conseguido en la etapa anterior y el de prevenir la recaída. Abandonar las drogas, reducir el consumo de alcohol o perder peso es una etapa inicial del cambio, seguida por el reto de mantener la abstinencia o la moderación. Recaída. Finalmente, si la recaída se produce, la tarea de la persona consiste en empezar a girar de nuevo alrededor de la rueda antes que permanecer inmóvil en dicha etapa. Los tropezones o las recaídas son normales, hechos esperables cuando una persona intenta cambiar cualquier patrón de conducta de larga duración. Modelo de Gordon y Marlatt. El programa de prevención de recaídas está compuesto por un conjunto de conocimientos y técnicas de modificación de conducta dirigidas a fomentar el aprendizaje de las habilidades de afrontamiento necesarias para el mantenimiento de la abstinencia, tanto como para impulsar cambios en el estilo de vida que lo hagan incompatible con el consumo de drogas. Modelo teórico. Según el modelo teórico de prevención de recaídas propuesto por Marlatt y Gordon, 1980 y 1985, la recaída se produce al exponerse al sujeto a una situación de riesgo, sin ser capaz de responder con las estrategias de afrontamiento pertinentes para garantizar el mantenimiento de su abstinencia. A partir de los puntos de intervención señalados por Marlatt y Gordon, podemos extraer los siguientes objetivos generales para el programa de prevención de recaídas. Primero, proporcionar un modelo a los usuarios que les permita comprender y analizar su problema de abuso de drogas. Segundo, aprender a identificar qué situaciones, pensamientos o estados emocionales pueden acercarles al consumo y cómo afrontarlos adecuadamente
utilizando determinadas técnicas. Tercero, aprender a identificar las claves y señales que anuncian la posibilidad de una recaída. Cuarto, aprender a enfrentarse a una recaída antes y después de que se produzca un consumo. Ahora bien, hablaremos de los factores de riesgo y factores de protección. Las investigaciones realizadas durante las últimas 2 décadas han tratado de determinar cómo comienza y cómo progresa el abuso de las drogas. Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de las drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de que una persona abuse de las drogas, mientras que los factores de protección puedan disminuir este riesgo. Es importante notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las drogas no comienzan a usarlas ni se hacen adictos. Además, lo que constituye un factor de riesgo para una persona puede no serlo para otra. Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas de su vida. En cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se puede cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, tales como una conducta agresiva, con una intervención familiar, escolares y comunitarias dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el fracaso académico y dificultades sociales, que aumentan el riesgo de los niños para el abuso de drogas en el futuro. El cuadro a continuación describe cómo los factores de riesgo y de protección afectan a las personas en 5 dominios o ambientes, donde se pueden realizar las intervenciones. Factor de riesgo, conducta agresiva precoz. Dominio individual, factores de protección, autocontrol. Factores de riesgo, falta de supervisión de los padres. Dominio, familia. Factores de protección, monitoreo de los padres. Factores de riesgo, abuso de sustancias. Dominio, compañeros. Factores de protección, actitud académica. Factores de riesgo, disponibilidad de drogas. Dominio, escuela. Factores de protección, políticas antidrogas. Factores de riesgo, pobreza. Dominio, comunidad. Factores de protección, fuerte apego al barrio. Los factores de riesgo pueden influenciar el abuso de drogas de varias maneras. Mientras más son los riesgos a los que están expuestos un niño, mayor es la posibilidad de que el niño abuse de las drogas. Algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos que otros durante ciertas etapas del desarrollo, como la presión de los compañeros durante los años de la adolescencia, al igual que algunos factores de protección, como un fuerte vínculo entre padres e hijos. Pueden tener un impacto mayor en reducir los riesgos durante los primeros años de la niñez. Una meta importante de la prevención es cambiar el balance entre los factores de riesgo y los de protección, de manera que los factores de protección excedan a los de riesgo.